Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. La paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros el día de hoy. Esta tarde estaremos dando inicio una vez más a nuestro tabernáculo online. Por esta plataforma no hay límites para oír su voz. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite congregarnos y reunirnos a través de esta plataforma. En el nombre de Jesús queremos darle gracias al Señor por todas aquellas personas a las que el Señor le ha puesto el querer como el hacer de suscribirse por este canal. Esta semana estaremos hablando acerca de la fe. Estaremos hablando de Hebreos capítulo 11. Amén. Y queremos iniciar este tabernáculo el día de hoy con el himno de victoria. Así que en el nombre de Jesús, espero que ya estés allí, en ese lugar que has dispuesto todas las semanas cuando te vas a conectar por este canal para escuchar la palabra de Dios. Como siempre digo, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en el lugar que te encuentres, te animo a que puedas disponer en esta hora tu corazón, tu mente y tu espíritu para recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, esta semana. Declarando en el nombre de Jesús que esta semana es una semana de victoria. Amén. Y siempre le damos gracias al Señor por la victoria. Le damos gracias al Señor por la victoria antes de que la misma se manifieste con acción de gracias, porque sabemos que ya Él la conquistó en la cruz del Calvario. Así que vamos a iniciar este tabernáculo el día de hoy con este himno poderoso, el himno de victoria. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. Es la hora más difícil, es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar
el himno de victoria. Cada vez Que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. Es la hora más difícil cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto. Del otro lado canto. En esta noche, amados, le damos gloria y le damos honra al Señor. Como todas las semanas, siempre les animo a que al momento de conectarse, si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, le puedas dar a la palabra suscribirse, le puedas dar me gusta, puedas tocar la campana y puedas dejar tu petición de oración en donde dice comentarios, ¿ok? Esta semana te quiero animar a que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no la retengas, sino que compártela, déjala que fluya como ríos que saltan para agua de vida eterna, como ríos de agua que saltan para vida eterna. Dice el Señor en su palabra que nosotros hemos sido bendecidos para bendecir, es decir, que somos un canal de bendición para otro. Diga conmigo, no somos agua estancada, somos río, ¿ok? Y cuando usted ve un río, usted se da cuenta de que el río corre, de que el río fluye, de que el río tiene vida y que fluye con fuerza. Un agua estancada, usted la ve allí, estancada. Muchas veces esa agua estancada es verde, ni se mueve porque está allí estancada, está retenida. Y hay un momento que hasta llega a oler mal, ¿ok? Entonces, en el nombre de Jesús, diga conmigo, soy un canal de bendición para otros. He sido bendecida o bendecido para bendecir a otros. Así que tenemos esa tarea. Si esta palabra en el nombre de Jesús ha sido de edificación para tu vida, no la retengas. Déjala que fluya como ríos que saltan como aguas para vida eterna, ¿ok? Entonces déjala que fluya. Déjala que fluya, no la retengas y compártela en el nombre de Jesús con todos tus contactos, familiares y amigos, y que podamos ser un canal de bendición para otros y esta palabra pueda traer restauración, liberación, sanidad, salvación. Amén. A todos aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús, amados, como les dije hace un momento, hoy vamos a estar hablando acerca de Hebreos, específicamente Hebreos capítulo 11. Entonces, si ya estás allí en tu lugar, ese lugar que has escogido para tomarte este tiempo, para deleitarte en la palabra, siempre te animo a que tengas papel, a que tengas lápiz, a que tengas resaltador, amén, y a que tengas tu Biblia física o digital. Amén. Esta semana me voy a estar apoyando en la traducción Reina Valera. La mía es Nueva Traducción Viviente, pero por temas de tamaño de letra me voy a estar apoyando en esta que es Reina Valera porque la letra es más grande. La que yo generalmente uso, que es mi Biblia, es Nueva Traducción Viviente. Y entonces la letra es un poco como que más pequeña. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a iniciar este tabernáculo cerrando nuestros ojitos ahí en ese lugar que estamos para darle gracias al Señor por este tiempo. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora
Señor, te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu santa presencia. Te damos las gracias, Señor, por esta semana que ya casi culmina, Dios mío, y te damos las gracias, Señor, por esta nueva semana que comienza, porque declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que es una semana de victoria, Dios mío, así como lo cantamos en ese himno, el himno de victoria, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora pongo delante de tu presencia a todas las personas que nos escuchan, Señor, en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú escudriñando, Señor, cada corazón, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, poderoso Espíritu Santo, destruyendo, Señor, todo argumento, toda altivez de pensamiento, Señor, todo espíritu de incredulidad, todo conocimiento, Señor, toda cultura, todo aquello, Padre amado, que no ha sido sembrado por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios mío, que seas tú destruyéndolo, que seas tú desarraigando, Señor, todo lo que no ha sido sembrado por ti y que sea lleno, Señor, de tu presencia, Dios mío, de tu Santo Espíritu, Dios mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que seas tú, amado Dios, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, que seas tú redarguyendo, Señor, cada corazón, Señor, porque tú eres el que tienes el poder, Señor, para transformar vidas, Señor, y para traer en nosotros, Señor, ese nuevo nacimiento, Dios mío. En el nombre de Jesús, papá, en esta hora disponemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para recibir, Señor, lo que tienes para nosotros el día de hoy. Precioso Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que seas tú rasgando los velos del corazón, que seas tú, amado Dios, alumbrando, Señor, las tinieblas, Señor. Señor, alumbra nuestras tinieblas, precioso Dios, y ayúdanos, Señor, cada día a crecer en el conocimiento de Cristo, Señor. Revélanos, Padre, cada día, Señor, a cada una de las personas, Señor, que tú has escogido, Señor, cuál es la herencia de nosotros los santos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a estar leyendo, ¿verdad?, las siguientes citas bíblicas. Quiero que anotes allí en tu cuaderno Hebreos capítulo 11. Te animo a que si puedes lo puedas leer completo, ¿verdad? Vamos a estar leyendo y vamos a iniciar con esa palabra, Juan 7:37, ¿ok? Como decía hace rato cuando te decía, deja que la palabra corra, no la retengas. Vamos a inundar las redes sociales con la palabra de Dios. Amén. Vamos a inundar las redes sociales con todo aquello que edifica y que trae vida en el nombre de Jesús. Porque esta palabra es vida y es espíritu. Y declaramos en el nombre de Jesús que caerá en buena tierra y que no volverá vacía. En el nombre de Jesús declaramos que toda ave de rapiña que quiera venir a comerse la semilla que el día de hoy va a ser sembrada, en el nombre de Jesús la atamos. En el nombre de Jesús la reprendemos, la echamos fuera. En el nombre de Jesucristo, y declaramos que esta palabra, que es una semilla de vida, caerá en buena tierra y dará frutos a su tiempo. Cumplirá el propósito con el cual está siendo enviada, no volverá vacía, y al tiempo del Señor dará frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria y la honra de Dios. Miren lo que dice Juan 7 en su verso 37, y dice, ríos de agua viva. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esto dijo el Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él,
pues aún no había sido dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces vuelvo y repito, esta palabra dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Correrán ríos de agua viva. Esta palabra es un río de agua viva que corre de nuestro interior y que salta para vida eterna. En el nombre de Jesús, llevando vida a todo lugar que toca, a toda persona que toca. Amén. En el nombre de Jesús. El día de hoy meditaba en algo. Cuando estaba por la calle, salí a hacer una actividad, una convocatoria que teníamos de la iglesia, y me llamaba la atención porque en mi país, por todos lados, veía personas o vendiendo flores amarillas o con una flor amarilla. Entonces le pregunto a la persona que me lleva que qué significa eso. Entonces me dice: no, bueno, hoy se celebra el Día de la Flor Amarilla y todo el mundo regala flores amarillas, ¿no? Entonces yo le decía a ellos: qué tremendo, porque cuando nuestra fe no está puesta en Cristo, depositamos nuestra fe en cualquier cosa. Hay un momento que parece que las cosas se vuelven moda. Bueno, hoy voy y creo en fulanito de tal, mañana voy y creo en la flor, pasado mañana voy y creo en tal cosa. O sea, es tan tremendo cuando no tenemos la mirada puesta en Jesucristo, que dice la palabra que podemos ser como olas, ¿no? Como las olas del mar. Dice la palabra que llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, un día creo en una cosa, mañana creo en otra y mañana creo en otra, y ahí vamos probando a ver con cuál nos va bien. Entonces, bueno, hoy estaremos hablando de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Rahab, ¿no? Y en el momento que les hablaba de Rahab, hablaba acerca de que siempre se nos ha enseñado de que la salvación es individual. Ciertamente, la salvación es individual. ¿Por qué es individual? Bueno, porque cada uno de nosotros tiene la tarea y la responsabilidad de creer, ¿verdad?, en nuestro corazón en Jesucristo y confesarlo públicamente por nuestra boca. Dice el Señor en su palabra que si nosotros le confesamos a Él públicamente, Él nos confesará delante del Padre, pero que si nosotros le negamos, Él también nos negará. Entonces, meditando en eso, ¿verdad?, hablábamos de que Rahab fue una mujer que se dejó usar, ¿verdad? Y dice la Escritura, cuando terminábamos la semana pasada, decíamos que gracias a que Rahab tuvo fe y creyó, no fueron destruidas ni ella ni su familia, igual que la ciudad en la que ella vivía. Entonces, diga conmigo esta palabra, diga: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, dicen algunas traducciones, lo arrebatan. Otras traducciones dicen: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero esa violencia de la cual nos habla el Espíritu Santo en su palabra no tiene nada que ver con una violencia de ser violentos, de ser gritones, de ser groseros, de ser amargados. Es una violencia que tiene que ver con sagacidad, con ser violentos en la oración y también con ser violentos en la intercesión. Es tremendo porque les hablaba la semana pasada acerca de que la salvación es individual, porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de creer en su corazón en la persona de Jesucristo. Amén. Pero que por uno que crea, miles
vienen atrás. Y quiero que vayamos y leamos Marcos, capítulo 2, desde su verso 1 al verso 12. Y vamos a estudiar y vamos a meditar en esta palabra. Vamos a ver en esta palabra cómo 4 hombres que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Ayudaron a un paralítico a recibir su milagro. Entonces diga conmigo, qué importante es ponernos de acuerdo. Qué importante es ponernos de acuerdo en una misma cosa. Quiero que diga también, la fe sin obras es muerta. La fe en Cristo nos lleva a accionar. Entonces, miren este rema. La oración no hace que la fe funcione. ¿Por qué? Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede estar orando, usted puede estar pidiendo, pero en el fondo de su corazón, si no hay fe, si hay incredulidad, si usted ora creyendo que Dios no va a responder, esa fe es como esa oración es como que no pasa del techo. ¿Por qué? Porque lo que hace que la oración pase del techo es la fe. Nuestra fe, diga conmigo, mi fe en Jesucristo provoca milagros. Y qué mejor ejemplo que la mujer del flujo de sangre. ¿Ah? Nosotros, por medio de la fe en Jesús, diga conmigo, provocamos milagros. Entonces, la oración no hace que la fe funcione. Es la fe la que hace que la oración funcione. Y es por medio de la oración con fe que conocemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, bueno, te animo allí en el lugar donde estás a que busquemos Marcos capítulo 2 desde su verso 1 y 12. Marcos capítulo 2 desde su verso 1 y 12. Vamos a buscarlo rapidito. Marcos capítulo 2 desde su verso 1. Vamos a ver qué dice. Lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te animo a que allí donde estés lo puedas buscar y lo puedas leer conmigo. Y que me escribas en los comentarios tu petición de oración, si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, qué te ha ministrado el Señor mientras la estamos estudiando. Amén. Entonces dice así, vamos a meditar en esta palabra. La vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y corrió la voz de que estaba en casa. Y se reunieron muchos. O sea, había una multitud esperando a Jesús. Estaban reunidos porque se corrió la voz de que Jesús estaba en la casa en Capernaum. Tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta. Y les hablaba la palabra. Jesús estaba en su casa, todo eso se llenó de gente. ¿Y qué estaba haciendo allí el Señor? Hablándoles la palabra. Ya saben que en otros tabernáculos les he comentado que Jesucristo les enseñaba a ellos a través de parábola. Entonces, en estos llegan unos hombres trayendo un paralítico, llevado por 4 de ellos. Imaginémonos a un paralítico. O sea, no sabemos bueno, sabemos que su condición era que no podía caminar, ¿verdad? Imaginémonos a un paralítico en una silla de rueda o en una silla. A mí me hubiera gustado podérselo ejemplificar, ¿verdad?
Pero bueno, ahorita como soy yo la que les está impartiendo la palabra, yo les animo a que ustedes, si están en su casa y no está solamente una persona, sino que hay 4, más de 4, tienen que haber más de 4 porque con el paralítico eran 5. Usted llegue y agarre ese paralítico o agarre una persona y le diga que se sienta en esa silla, ¿verdad? Y se van a poner los 4 de acuerdo a moverlo para un mismo sitio. Nosotros no sabemos cuál era la actitud de este paralítico. No sabemos si el paralítico llegó y le dijo a los 4, miren, agarren, vámonos, llévenme, porque se escuchó que Jesús está en su casa y yo quiero que me lleven para que Jesús me haga un milagro y Jesús me sane y yo me pueda levantar esta silla. O no sabemos si al contrario, esta persona era una persona que ya estaba, ¿cómo se dice? Ya estaba resignada a su condición de que no volvería a caminar y al contrario tenía una posición de frustración, quizás estaba amargado, quizás decía, bueno, pero ¿para qué vamos a ir? Si yo estoy aquí sentado en esta silla, no vale la pena, ¿ok? Y a lo mejor hasta, bueno, esos hombres llegaron y lo cargaron y en medio del camino le decían, vamos a llevarte, que Jesús es el Hijo de Dios, el que hace milagros. Tú vas a ver que Jesús va a orar por ti y te va a levantar de esa silla, ¿ok? Esto es aquí nosotros llevando la palabra a hoy. Quiero que sepas que esa parálisis no solamente está asociada a una parálisis literalmente de una persona que está postrada en una silla, que no puede caminar. Quiero que sepas que hay personas que caminan, que se mueven, que hablan, que ven, que oyen, pero espiritualmente están paralizados, son paralíticos. O sea, ellos sin la ayuda de otro no están en la capacidad de moverse, necesitan a alguien, necesitan a ese hombre, a esa mujer, a ese intercesor, que puedan ser violentos en el espíritu. ¿Ok? ¿Para qué? Para ayudarlo y animarlo a entrar a la casa, a la presencia de Jesús. Entonces, bueno, voy a empezar desde el versículo 1 para volver a retomar la idea en el nombre de Jesús y que sea el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor, dame de tu sabiduría, Señor, esa sabiduría que no es una sabiduría terrenal, Señor, sino que viene de lo eterno. Yo te pido en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, que seas tú llenando mi boca, Señor, con tus palabras, Padre, y que esta palabra, Señor, pueda traer vida, pueda traer restauración, pueda traer liberación, Señor, y que seas tú, Señor, rompiendo en el nombre de Jesús toda parálisis, Señor, no solamente física, Señor, sino toda parálisis espiritual, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Se voy a volver a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y corrió la voz de que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta, y les hablaba la palabra. En esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico, llevado por 4 de ellos. Sigue diciendo el verso 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba, y por la abertura hecha bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Es decir, a este paralítico no lo traían en una silla, sino que aquí la palabra, por lo menos la versión de Reina Valera, describe a una camilla. O sea que ese hombre estaba paralítico totalmente, paralizado, tendido en una camilla. O sea, eso no tenía ganas de nada, eso no tenía ánimos de nada, eso no podía hacer nada. Entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos, es tremendo porque dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, sino de los 4 hombres que sirvieron de intercesores en ese momento. Imagínense ustedes, yo me imagino la escena y yo digo, naguará, Señor, qué tremendo es
que estos 4 hombres, así estaría ese paralítico, que era tanta la fe de esos hombres y que esos hombres pasaron, imagínense ustedes a 4 hombres con una camilla pasando por encima de la multitud. Bueno, no sabemos si alrededor de esa casa habían árboles y ellos se treparon en un árbol, o si llegaron y hicieron, yo no sé si usted en su época hizo la pata gallina, no sabemos si ellos dijeron, bueno, hazme la pata gallina y yo me monto en el techo y tú me lo pasas y lo cargamos, o si ellos literalmente hicieron un hueco, ¿verdad? Creo que ellos hicieron un hueco en el techo, no sabemos si ese techo era de cemento o de zinc. Lo cierto es, diga conmigo, la fe sin obra es muerta. La fe. Y la fe está ligada a la intención que hay, la intención, la fe, la certeza que hay dentro de nosotros. Ok, ahorita vamos a leer Hebreos 11 y ya todos sabemos y lo decimos de memoria que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero qué tremenda la convicción que tenían estos 4 hombres, ¿verdad? De creer que Dios tenía el poder de levantar a este paralítico, que se montaron y metieron a ese hombre por el techo de esa casa. Es tremendo porque me pongo a imaginarme esta escena y diga conmigo, la fe no es egoísta. La fe no es egoísta. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a morir a nosotros mismos para ayudar a otros? Diga conmigo, la fe no es egoísta. ¿Ok? ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a morir para ayudar, para interceder, para movernos? Porque la fe no es solamente quedarnos orando en un lugar. La fe es poder poner lo que Dios nos ha entregado, ya sea el conocimiento, ya sea el título, lo que Dios te haya entregado, es ponerlo a los pies de Cristo y querer ser un canal de bendición para otros. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, voy a leer desde el 4, me voy a volver al 4, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba, y por la abertura hecha bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales razonaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que razonaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué piensan esas cosas en nuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando enseguida su camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada como esto. Amado, tú que me escuchas, quiero que sepas que hay unos temas que estas semanas vamos a ir tratando. Diga conmigo, Jesús o Dios es un Dios de misericordia. Diga conmigo, Dios no es un Dios de lástima. Usted me quiere explicar cómo es que Jesús ve a un paralítico que está en una camilla, no está en una silla, y dice que al ver ¿la fe de quién? De esos 4 que se pusieron de acuerdo
para mover a este hombre y para animarlo y para llevarlo, para que él pudiera tener un encuentro con Jesús y pudiera escuchar una palabra de vida que lo levantara. Es tremendo porque si Jesús lo vio a él tirado ahí, esparramado en esa camilla, porque el Señor Jesús no dijo, ay, vale, pobrecito, mira cómo está, pobrecito este hombre que no se puede levantar. Qué tremendo que dice aquí el Señor en la palabra, en el verso 11, que Jesús le habló con autoridad y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate. Vamos que tú puedes levantarte. Levántate en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, diga conmigo, Jesús le hablaba a las multitudes en parábola. Así como quizás el Señor nos está hablando en parábola a usted y a mí hoy. Amén. La parálisis no está relacionada solamente a las personas que están postradas en una camilla o en una silla. La parálisis está asociada a algo espiritual. ¿Ok? Hay personas que tienen sus manos, tienen sus pies, pueden ver, pueden escuchar, pero están paralíticas. ¿Por qué paralíticas? Porque aunque pueden moverse, aunque saben moverse, no pueden moverse. Aunque tienen el poder para levantarse, no quieren levantarse. Están postrados. ¿Ok? Están postrados. Se quedaron frustrados en el dolor, en la tristeza, en el pasado, en los traumas de la niñez, en lo que a usted se le pueda ocurrir. ¿Ok? Y en el nombre de Jesús, declaramos, ¿ok?, que los hijos de Dios nos levantamos como esas personas entendidas en la palabra y nos movemos a interceder. Diga conmigo, la intercesión no es solamente una oración. La fe sin obra es muerta. La fe me lleva a moverme. La fe me lleva a accionar. La fe me lleva a ayudar a otros a accionar. En el nombre de Jesús, la fe me lleva a conectar a otros por medio del Espíritu Santo con la persona de Jesús, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él es la resurrección. Amén. Dice el Señor en su palabra que Él resucitó de entre los muertos y ese poder, ese dunami de Dios es el que está en usted y en mí. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, si hay algo en lo que el enemigo es experto, que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús, porque como dice mi pastor, no le vamos a rendir culto, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar apercibidos. Si hay algo que él busca siempre hacer es, número 1, callarnos. Número 2, robarnos la identidad. Y número 3, hacernos dudar de la autoridad que el Señor nos ha dado. Siempre te va a hacer creer que no sirves. Siempre te va a hacer creer que no sirves. Pero ¿sabes por qué? Porque Él sabe que eres instrumento útil y poderoso en las manos de Dios. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, yo no sé cuántas veces te has sentido tú como hijo de Dios, tú líder, tú pastor, tú evangelista, tú profeta. Tú que me estás escuchando, ok, que quizás eres espadallín, yo no sé cuántas veces te has sentido sin fuerza, sin ánimo, con ganas de llorar, con ganas de gritar. Bueno, hoy en la actividad en la que compartíamos, yo hablaba con un hermano en Cristo y le decía, hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? Yo le preguntaba a él por su moto porque yo necesitaba que él me prestara un apoyo. Y me dice, bueno, amada, ahorita estoy sin moto, sin trabajo, sin muchas cosas. Yo me echaba a reír, yo le decía, bueno, hermano,
gloria a Dios, porque nosotros todos decimos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Pero parece que un montón de gente se quedó en el versículo 13 y no leen desde el versículo 11, donde Pablo dice: he aprendido a tener contentamiento, sea cual sea mi circunstancia, sea cual sea mi situación. He aprendido a vivir con el estómago lleno, he aprendido a vivir con el estómago vacío, he aprendido a darle gracias a Dios en la bendición, he aprendido a darle gracias a Dios en la prueba. Entonces yo me río, ¿no? Y le digo a él: bienvenido, bienvenido, porque ese es el evangelio, ese es el evangelio, ese es el nivel de aprender a tener contentamiento, sea cual sea nuestra situación y nuestra circunstancia. Entonces, cuando a nosotros se nos quiere meter el espíritu de Calimero, Naguará, Señor, pobrecito yo, que hice, que esto, que lo otro, viene el Señor y te dice: epa, levántate, dale, dale que tú puedes. Dale, no llores, no te vas a quedar ahí llorando. Llora, te secas la lágrima, pero te levantas. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Entonces, a veces, amados hermanos, cuando nosotros no somos entendidos en muchas cosas, vemos que una persona está pasando una situación o una aflicción, o alguien cercano está viviendo un momento doloroso y pareciera que somos duros porque no nos quedamos llorados o tendidos, o porque estamos viendo las cosas de una manera distinta. Yo recuerdo una vez que tuve una amiga, ¿verdad?, entre muchas, que estaba pasando por un divorcio, y ella iba a la casa y me contaba su situación y lloraba, y bueno, yo la escuchaba, yo la aconsejaba, yo le decía: amiga, te amo, me duele lo que te está pasando, créeme que me duele, pero el Señor no me ha llamado a que yo me quede contigo allí llorando. Ok, la palabra dice en Isaías 61 que el Espíritu de Jehová está sobre mí, que me ungió Jehová para llevar libertad al cautivo. Amén. Yo quisiera quedarme ahí contigo llorando, dándome golpes de pecho, pero no. El que me llamó, ¿sabes? El que me llamó, el que me paga, el que me paga y me provee por yo hacer su voluntad, no por hacer o por complacer a las personas, porque muchas veces la gente quiere que usted le diga lo que quiere escuchar, o la gente quiere que usted haga lo que ellos quieren que usted haga. Ok, entonces si usted lo hace al contrario, entonces ya no es tu amigo, sino que es tu enemigo, porque no lo complace, porque quiere que tú hagas lo que dice. Porque la persona no entiende y la persona ignora que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ungió Jehová para llevar, ¿quién? Libertad a los cautivos y ordenar apertura de cárceles en el nombre de Jesús. Entonces eso es así como estos 4 hombres que se pusieron de acuerdo, ¿ok? Aquí lo vemos en una forma literal, natural. Ellos se pusieron de acuerdo, agarraron a este hombre: vamos a llevar a este hombre a donde Jesús. No sabemos cuál era la actitud del hombre, a lo mejor ese hombre iba regañadiente, o a lo mejor el hombre se hacía el que no le interesaba, que no le importaba nada, o ya él estaba resignado a su situación de que ese era su destino, quedarse allí postrado o postrada. ¿Ok? Pero estos hombres que se pusieron de acuerdo, que veían la situación no naturalmente a este hombre postrado en la cama, sino a lo que Cristo Jesús podía hacer con este hombre. Y es tremendo porque ellos llegan, pasa la multitud, no sabemos si hicieron la pata de gallina, montaron a ese hombre como pudieron, lo pasaron por el techo y lo pusieron delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no lo vio con lástima, sino que le habló con autoridad y le dijo: toma tu lecho y anda, levántate, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero que diga conmigo: la lástima no liberta a nadie. La conmiseración no liberta a nadie. La misericordia sí. La misericordia ve tu situación, ve tu posición,
pero no se queda llorando contigo. La misericordia te levanta y te anima y te dice, vamos que sí puedes, vamos que sí puedes, vamos que vamos a cruzar. Tú solamente cree en el Señor Jesucristo, no en cualquier cosa. No vas a creer en los hombres, vas a creer en la persona de Jesucristo. Y si tú crees en Él fielmente, en el nombre de Jesús, vas a pasar al otro lugar y vas a cantar como estábamos cantando, como iniciamos el himno de victoria. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, yo me río de mí misma, porque cuando he querido dar lástima, por mi situación, por mis cosas que he vivido, me da risa, porque el Señor Jesús siempre usa a alguien que me exhorta y me dice, vamos que sí puedes, levántate, vamos que sí, vamos, determina, decide y camina en el nombre de Jesús. Amén. O sea, Señor, y yo que dejé, y yo que hice, y yo que solté. Y me imagino a mi Padre Celestial hermoso, y yo que entregué a mi hijo y lo vi sufrir y lo vi padecer, y mi hijo que soportó los 39 latigazos, y tú que dices que dejaste aquello y dejaste lo otro, y mi hijo que dice, Filipenses capítulo 2, que se despojó de toda su gloria para hacerse así como tú y yo, de carne y hueso, y vivir en esta carne lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, Calimero, fuera de aquí en el nombre de Jesús. No tienes autoridad en nuestras vidas, porque a veces a nosotros nos puede pasar que a causa de las situaciones que estamos viviendo, viene el enemigo, te quiere robar fe, te quiere robar la fe, te quiere robar la identidad, y puedes llegar a sentir lástima de ti misma o de ti mismo. Amén. Entonces diga conmigo, Dios no es un Dios de lástima, Dios es un Dios de misericordia. La lástima no liberta a nadie, la lástima no restaura a nadie. La misericordia sí, en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, les animo a que si hay por lo menos 4 o 5 personas donde ustedes están, hagan este ejercicio de este paraclítico. Entonces diga conmigo, en la unidad hay poder. En el acuerdo hay poder. La salvación es individual, pero nosotros, si nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús, tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús para que miles que aún no conocen al Señor puedan tener un encuentro con Él y puedan ser libres y puedan ser salvos, y puedan ser trasladados en el nombre de Jesús de ese mundo de tinieblas a su luz admirable para la gloria y la honra de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 11. Lo que dice Hebreos capítulo 11. Te animo a que anotes estas citas bíblicas. Vas a anotar Hebreos capítulo 11, vas a anotar Juan capítulo 7, versos 37 y 39, Marco capítulo 2, desde el verso 1 al verso 12, Mateos capítulo 11, verso 12, que es donde te decía al principio, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Creemos en el nombre de Jesús que estos 4 hombres que ayudaron a este paralítico a tener un encuentro con Cristo para que fuera sanado de su parálisis, fueron violentos. ¿Violentos en qué? En el espíritu. Amén. Entonces diga conmigo, violento no es el que más grita, violento no es el que más duro habla. Violento es el que es entendido en las cosas del Señor y sabe discernir las maquinaciones del diablo. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Violento es aquel que se levanta como hijo de Dios y le dice al maligno, hasta aquí llegas en el nombre de Jesús. Te ordeno que sueltes a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a mis finanzas, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de Dios. Entonces, Señor, ayúdanos a ser violentos,
Hay versiones que dicen valiente. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Los valientes. Un valiente es uno que se mueve en contra de la corriente. Uno que es diferente. Un valiente no es el superhéroe como el que nos brinda, como el que nos enseñan las comiquitas. No, la super mujer maravilla o el super hombre o el super ungido. No, valiente es uno que se atreve a creerle al Señor, a obedecer a su palabra y a ser diferente al resto. Amén. Como te decía, hay veces que nos dan ganas, ¿verdad?, de ponernos a llorar, de quedarnos en el piso llorando. O sea, yo he sentido muchas veces ganas, no de quedarme llorando, sino de irme a una montaña y llorar y llorar y llorar y llorar hasta quedarme sin lágrimas. Pero el Señor me dice, no es en la montaña, es a mis pies. No es a Pedro ni a Juan que le vas a ir a contar lo que te está pasando, no, es a mí. Porque eso es ir en contra de las corrientes de este mundo. Es creerle al Señor, es buscar su dirección, es poner por obra su palabra y abrir tu boca cuando tengas que abrirla en el nombre de Jesús y cerrar tu boca cuando tengas que cerrarla. Valiente fue nuestro Señor Jesucristo que teniendo la autoridad, amén, soportó los 39 latigazos pudiendo repicar y decirle a esos que creían que se la estaban comiendo en el nombre de Jesús, decirle cualquier cosa y que el poder del cielo los destruyera, y sin embargo el Señor pasó, dice la palabra, llevó la cruz, fue a la cruz, ¿ok? En su humanidad se sintió solo y dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Entonces, Señor, ayúdanos a ir en contra de la corriente de este mundo. Danos la sabiduría, Señor, para poder interceder por otros, Señor, no solamente en oración, sino en acción. Danos la sabiduría, Señor, para hablar cuando tengamos que hablar y con quien tengamos que hablar, y danos la sabiduría y la prudencia, Señor, para quedarnos callados cuando nos tengamos que quedar callados, para que seas tú, Señor, quien manifieste tu gloria, quien manifieste tu poder, para que seas tú quien nos defienda. Amén. Entonces, les decía que vamos a hablar en estos días que siguen. Hay 3 temas que tengo la inquietud de parte de Dios de enseñar. Amén. Hablar de que no es lo mismo la conmiseración y la misericordia. Hablar acerca de lo que es el narcisismo. Necesitamos exponer a la luz a Narciso, y no para atacarlo, sino para que sea libre en el nombre de Jesús. Necesitamos hablar de lo que es el narcisismo. No es posible que nosotros nos metamos en las redes sociales y hay 100,000 personas hablando acerca de lo que es el narcisismo, y que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no hablemos de esto. Necesitamos hablar de esto, porque narcisismo o narciso no es otro más que el espíritu de Jezabel encubierto en esto, ¿ok? Entonces, en el nombre de Jesús, exponerlo a la luz, limpiarnos de eso, limpiarnos de ese espíritu, ¿ok? De ese espíritu que es una mezcla de conmiseración, de manipulación, de control, amén, en el nombre de Jesús, para traer liberación, para desatar a personas que están atadas, influenciadas, bajo la influencia de ese espíritu inmundo. ¿Ok? Y vamos a estar hablando acerca de lo que es el yugo desigual. No lo abordo en este momento porque pudiera pasar, pues horas hablando acerca de lo que es el yugo desigual, pero en lo personal creo que son temas
que son importantes tratar para que los ojos del entendimiento de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, puedan ser abiertos, no con el propósito de atacar a nadie, pero sí saber lo que se está moviendo y en la autoridad de Dios, atarlo y echarlo fuera, primeramente de nuestras vidas, de nuestro hogar, amén, y de todo aquel a que el Señor nos llame a que tiene que ser libre de estos espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Vamos en vivo, amados. Vamos en vivo. Ok, Corintios. Jesucristo, lo tenía aquí marcado. Efesios, Filipenses. Hebreo. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 11. Estamos hablando de la fe. Por eso lo vamos a abordar desde el tema 1, para dejarlo como fundamento desde el versículo 1. Y dice así: ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. ¿Ok? Otras versiones, como es por decir la nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Dice así. Ya va, amados. Filipenses, Santiago, Hebreos 11. Dice así: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Amén. La fe es la confianza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confianza, es creer, ¿ok? Que veremos aquello que Dios nos ha prometido. La incredulidad es desconfianza, es falta de fe, es creer que eso es imposible, que eso no va a pasar. Amén. Recordemos que en el Señor Jesús sus promesas son sí y son amén. ¿Qué sí y qué es amén en Jesús? Sus promesas. Una promesa de parte de Dios es que todo aquel que crea en Jesucristo jamás será avergonzado. Una promesa en el Señor es que si nosotros creemos en Jesucristo, lo confesamos con nuestra boca públicamente y lo aceptamos en nuestro corazón, seremos salvos, ¿ok? Seremos salvos. ¿Ok? Entonces sigue diciendo más abajo, dice, no, mejor me vengo a Reina Valera por temas de tamaño de letra. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al Génesis, en el capítulo 1, vemos que el Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? La luz, dice, fue hecha. ¿Por qué? Porque dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Ok? Dijo Dios, sepárese las aguas, ¿verdad? Y dice que se separaron las aguas de la tierra, y así hizo la noche, y así hizo el día 1, el día 2, y así hasta llegar al día 7. ¿Ok? Entonces dice que fue hecho. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado
organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes de que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice aquí el versículo 6, quiero que lo marque. Quiero que agarre su resaltador o su lápiz, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11 y resalte. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ok, entonces, no es la oración, es nuestra fe, la fe que nosotros depositamos cuando vamos a hablar con papá. Es la fe que nosotros depositamos en Cristo Jesús, en su palabra, cuando nosotros cerramos la puerta y oramos. Porque si nosotros vamos creyendo que Dios no nos escucha, o vamos con ese espíritu de incredulidad de que las cosas no van a pasar o de que no va a acontecer como ya Dios así lo dijo, entonces dice aquí el Señor en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que le busca confiadamente, el que habla con Él, con su Espíritu Santo, dice, debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, tenemos que creer que Él responde a todo aquel que le busca. Él responde a todo aquel que le busca, no por conveniencia, a todo aquel que le busca porque cree en Él, porque sabe primeramente que es nuestro Padre, a todo aquel que se refugia en Él. ¿Ok? Lo ideal sería que nos refugiáramos en Él en todo momento, no solamente cuando tenemos una necesidad. ¿Ok? Entonces dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con reverencia preparó un arca para salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Es tremendo porque Dios le muestra a Noé que venía un diluvio en un lugar en donde al parecer no llovía nunca, ¿ok? Y él obedeció a eso que Dios le mandó a hacer, ¿ok? Y él puso por obra el diseño que Dios le dio. Dice la palabra que Dios le dio las medidas del arca. Él creyó, me imagino que mientras que él hacía esa arca, su familia se burlaba, lo vituperaban, no sabemos si lo insultaban, si lo corrían, si le decían inmundo, qué sé yo, solamente Dios y el Señor saben lo que pudo haber vivido Noé por creerle a Él y haber puesto por obra el mandato que el Señor le dio de hacer el arca. Y es tremendo, ¿ok? Porque ciertamente en ese momento Noé fue un intercesor. ¿Por qué? Porque su obediencia hizo que la misericordia de Dios alcanzara no solamente a él, sino a sus hijos, a su esposa y a las esposas de sus hijos. Amén. Entonces sigue diciendo, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amado, tremendo, porque él obedeció. Usted sabe que es tremendo salir de un lugar, dejarlo todo, abandonarlo todo sin saber a dónde Dios te va a llevar. Eso hizo Abraham. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré el lugar. Es tremendo porque el Señor le muestra a él el lugar después que él obedece a Dios y sale de su tierra y de la idolatría que había en su familia. Hay que tener fe, ¿sabe? Para obedecer al Señor.
obedecer, siguiendo su instrucción, ¿ok? Yo me imagino que por fe dice la palabra que él salió, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré. O sea, después que tú salgas, yo te voy a mostrar el lugar a donde te voy a llevar. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredos de la misma promesa. Es tremendo porque hay que tener fe para dejar a tu familia, para salir de tu comodidad, para irte a vivir como extranjero a otra tierra, es decir, dejar lo que es tuyo, lo que tú tenías, lo que era tu comodidad, para ir a vivir como extranjero. Es tremendo porque vivir como extranjero no es fácil, ¿ok? Y nosotros, para ser extranjeros, no necesariamente tenemos que irnos a vivir a otra tierra. Hay personas que podemos ser extranjeros aún dentro de nuestra misma tierra, ¿ok? Simplemente porque no compartimos culturas, creencias, es vivir como extranjero, ¿ok? Dice el Señor en su palabra cuando nos habla acerca del ayuno, así será vivir como extranjero, que el Señor dice que cuando ayunemos tengamos misericordia con el extranjero. Un extranjero es aquel que puede estar en un lugar, quizás sin familia, en tierra ajena, en casa ajena, como te lo quieras imaginar. No necesariamente tienes que estar en otra tierra para sentirte extranjero. Hay personas que están como extranjeros aún en su misma tierra, porque son instrumento poderoso en las manos de Dios para establecer reino en donde hay tinieblas, para romper estructuras, donde hay culturas que han formado estructuras y nosotros poder establecer una cultura de reino en el nombre de Jesús. Entonces sigue diciendo, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Era la tierra que Dios le había prometido, pero sin embargo, aunque era la tierra que Dios le había prometido, él habitó allí como extranjero en el nombre de Jesús. Dice, morando en tiendas, o sea, morando en tiendas es que un día estaba aquí, otro día estaba allá. En estos días hablaba con mi hermano que está en Brasil, está como extranjero en nuestra tierra, y él me dice, me da risa porque me he mudado más que un circo, y no voy a decir el nombre del circo, o sea, dándome a entender, hermana, un día estoy aquí, otro día estoy allá, y bueno, aquí estoy, creyéndole a Dios hasta que me pueda establecer en el lugar que el Señor me quiere. Amén. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya muerto, en cuanto a esto, salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En el nombre de Jesús, la fe es creer que lo que Dios ha dicho se cumplirá en el nombre de Jesús. Entonces, en esta hora, de parte de Dios, te quiero decir, no sé si estás pasando por alguna enfermedad, no sé, solo te puedo decir que el que tiene el poder de la vida y de la muerte se llama Jehová de los ejércitos. Te puedo decir que hace aproximadamente 20 años, en un centro asistencial muy conocido de mi ciudad, estuvo hospitalizado un niño de 2 años que se envenenó con una sustancia muy conocida para el momento, ¿ok? Te voy a decir en el nombre de Jesús que ese niño se llama Manuel Páez Rivera, que ese niño es mi sobrino. Ese niño estuvo desahuciado por la ciencia, hospitalizado en un centro asistencial
convulsionando, usted no me lo va a creer, aproximadamente un mes, en donde los médicos decían que él no tenía probabilidades de vida, en donde los médicos lo desahuciaron. En el nombre de Jesús. Yo recuerdo que en aquellos años, era como en el año 2000, todavía no conocía yo a la persona de Cristo, pero le he comentado en otras tabernáculo que mi familia materna es creyente. Tengo una familia materna muy grande, creyentes en el Señor. Bendigo la vida de esos hombres y de esas mujeres, que le han creído al Señor y que tienen la certeza y la revelación en su espíritu de que la fe sin obra es muerta, y que cuando el Señor los ha enviado y les ha dicho, se han dejado usar. Yo recuerdo que este niño estuvo hospitalizado aproximadamente 2 meses, y la ciencia lo desahuciaba, y esta gente se levantó en oración y en clamor. Hoy te quiero decir que Manuel Páez Rivera vive en la ciudad de Chile, tiene hoy día 22 años y es un muchacho que se desenvuelve como cualquier otro muchacho. Yo recuerdo que cuando él abrió sus ojos era un niño que estaba como paralítico. Él quedó como con una parálisis, ¿sabes? No hablaba, no veía nada, pero la oración de un pueblo que le creyó a Dios, porque te estoy hablando de un niño de 2 años, que todavía no era consciente de ese Dios vivo. Quizás él no tenía el poder para orar y para clamar, pero Dios levantó hombres y mujeres que le creyeron al Señor, y un helicóptero se movió de la ciudad de Caracas, de un hospital llamado JM de los Ríos, a la ciudad de Maracay, y sacaron a Manuel en helicóptero y lo llevaron a esa ciudad. Manuel a los 2 días abrió sus ojos y el día de hoy ya es un hombre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que dice el Señor en su palabra, que para el que cree todo es posible. Dice el Señor en su palabra que si crees verás la gloria de Dios, que si crees que en lo que Él ha dicho, en que Él tiene el poder para sanar, en que la oración del justo puede mucho, pero sabes que esa oración que es de corazón, esa oración intercesora, esa oración que se mueve, porque recuerdo que tenía una prima que para esa época era una enfermera y ella oró y creyó en el Señor, pero sabes que también usó los recursos del lugar en donde Dios la había puesto para que esos ángeles se activaran a favor de este niño. En el nombre de Jesús, hoy en día Manuel le sirve al Señor. Hoy en día Manuel ya conoció a Cristo. Pasaron, ¿saben qué tiempo pasaron? 20 años pasaron para que él tuviera un encuentro con el Señor. Entonces quiero decirte en el nombre de Jesús que solamente el Señor sabe a cuántos hombres y a cuántas mujeres tuvo o tiene orando por ti y por mí, para que tú y yo el día de hoy estemos aquí y el propósito que el Señor ha depositado en nosotros se cumpla. Amén, para la gloria y para la honra de Dios. Él tuvo un encuentro con Cristo ahora, pero desde hace 20 años el Señor levantó un ejército de personas a orar y a interceder por él cuando el enemigo, a través de algo que él en su inocencia se comió, quiso cortar y robar el propósito. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, amado, amada, tú que me escuchas, espero en el nombre de Jesucristo que esta palabra que corre sea de edificación para tu vida. En el nombre de Jesús, que podamos decirle al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, activa, levanta, Señor, intercesores a orar, intercesores, Señor, que sean inquietados por ti.
ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hazme sensible. En el nombre de Jesús, si te sientes paralizado o paralizada, Señor, levanta, Señor, levanta, libértame, Señor, de toda parálisis espiritual, de todo aquello, Señor, que me quiere tener cautiva, que me quiere tener atado, atada, Señor, en el dolor, al pasado, Dios mío, que me quiere tener atado o atada en la frustración. Señor, no lo quiero hacer a mi manera, lo quiero hacer a tu manera, Señor. Activa tus ángeles, Señor, alrededor mío, Señor, rodéame de gente, Señor, que te ame, primeramente a ti, Señor, de gente entendida, Señor, en tu palabra, Dios mío, rodéame, Señor, rodea mi casa, rodea a mis hijos, Señor, transfórmame, Señor, ayúdame a nacer de nuevo, Señor, ayúdame a cumplir el propósito con el cual tú me has llamado, Señor, ayúdame a superar los obstáculos, no solamente los obstáculos naturales, sino los obstáculos, los argumentos de la mente. Señor, renueva mi mente, Señor, destruye las estructuras, Señor, saca de mí la incredulidad, Señor, quita de mí la dureza de corazón, Señor, quita de mí en el nombre de Jesús toda sordera espiritual, todo aquello, Señor, que no me deja escucharte. Señor, ayúdame a entender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quiero ser instrumento poderoso en tus manos, Señor, quiero ser ese río que corre como corriente de vida, Señor, que salta para vida eterna. Quiero ser un canal de bendición para otros, Señor, quiero dar frutos en el nombre de Jesús que glorifiquen tu Santo Espíritu y que Cristo pueda ser multiplicado, Señor, en miles para tu gloria y para tu honra. Amén. En el nombre de Jesús, amado hermano, si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que la compartas con todos tus contactos, familiares y amigos, y que dejes que esta palabra pueda correr como río, que esta palabra pueda inundar cada vida, cada corazón en las redes sociales. Amén. Que le des me gusta y me dejes tu petición de oración, que le puedas dar a la campanita y que le des a la palabra suscribirse para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Así que vamos a terminar. Damos la gloria a Dios. Se me cayó una taza. Vamos a terminar este tabernáculo como lo empezamos. ¿Ok? Primeramente dándole gloria y honra al Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que esta semana es una semana de victoria, ¿ok? Yo le doy gloria al Señor, porque yo tengo un pastor que decía, si usted ve que todo está muy bien, muy normalito, eso quiere decir que vamos con la corriente, pero cuando empiezan a pasar cosas que quieren afligirnos, que quieren entristecernos, que quieren paralizarnos, entonces levantemos nuestras manos y démosles gloria a Dios, porque eso es señal de victoria, eso es señal de que vamos en la dirección corriente, que vamos en la dirección correcta, que no vamos o que no vivimos conforme a las corrientes de este mundo, ¿ok? Sino que vamos en contra de las corrientes de este mundo. En el nombre de Jesús. Ya va, porque no se quiere poner. Estamos en vivo, amados. Estamos en vivo, ya estamos terminando. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amados, le damos gracias al Señor, le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque su misericordia es grande, porque su palabra es fiel y es verdadera, y porque el que cree en Cristo jamás será avergonzado. Alce sus manos y dígale al Señor, Señor, yo te doy las gracias por permitirme formar parte de esta generación. Gracias, Señor, porque me escogiste no para ser uno más del montón, Señor, sino porque me escogiste para ser luz en medio de las tinieblas, para ser sal en el nombre de Jesús.
Amén. Entonces, damos gloria al Señor, los despedimos, nos vemos la semana que viene y los dejo con este himno de victoria. Declaramos que es una semana de victoria en el nombre de Jesús, donde veremos la gloria de Dios como nunca antes. Vaya, el Señor me los bendiga. Caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Me disculpan, pero estamos en vivo. Pudieron cantar El himno de victoria. Estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas. a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. en la hora más difícil. Es cuando él te ve, Llama siempre a ese hombre. que tiene poder. Si tú pasas por el fuego, No te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Es frente al mar y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. No son las flores amarillas las que abre el mar, es Jesucristo. Él es el que tiene el poder para abrir el mar, para cerrar la boca de los leones que se levantan en contra de los ungidos de Dios. De victoria, Cada vez que el Mar Rojo o tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. en la hora Más difícil que cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. si tú pasas por el fuego. No te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno De victoria. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de servirte y de llevar tu palabra, Señor, a todo pueblo, ciudad y nación. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Dios mío, de poder cruzar estas fronteras por medio de tu Santo Espíritu. Amados, les bendigo en el nombre de Jesús, quienes hablan Nelly Rodríguez desde Venezuela para servirles. Nos vemos la semana que viene. No te lo pierdas.